Irina Karamanos, la ex primera dama del presidente Gabriel Boric, que estuvo marcada por una serie de escándalos como el intento de crear su comité personal Irina Karamanos, un grupo de asesores pagados, hubo una serie de escándalos cuando ella estaba en el cargo que hizo que ella tuviera que dejarlo. Bueno, reaparece nuevamente al interior de la política chilena para defender las reformas educativas del ministro de Educación Ávila y la cuestionables, por decir por lo menos, prácticas que se le está enseñando a menores de edad dentro de colegios estatales. Y dentro de eso se está mostrando cómo incluso en párvulo para niños de 4 a 6 años se están impulsando políticas de llamada transición sexual en caso de que sean transgénero. ¿Y qué implican esas transiciones? Intervenciones con hormonas, en otras personas implican también operaciones y está generando bastante controversia con justa razón en sectores de izquierda como de derecha, como el este desde lo que es los Kaiser, Casco, hasta también sectores como los de Pamela Giles. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez que se denuncian nuevos casos de nepotismo en el gobierno. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, Irina Karamanos, la ex primera dama de Boric, regresó a la política y reapareció nuevamente para defender las reformas de gobierno. Ahora, como explicamos al inicio, se ha dado un escándalo bastante grande por la filtración que se está impulsando. Esto, por ejemplo, tocaciones entre niños de 5 y 6 años en instituciones estatales e incluso impulsado esto por el Ministerio de Educación con la excusa de la diversidad sexual. Por ejemplo, había ejercicios que se mostraban para para niños que están en kinder y pre-kinder, 5 a 6 años, y que decían que se pusieran unas mantas y se tocaran mutuamente a ver cómo se sentían. Pasa algo muy raro ahí que se está impulsando eso, en esas edades que pasa, raro que se impulse eso. Y al mismo tiempo se han filtrado, por ejemplo, normativas que van también para la sala cuna. Por ejemplo, esto está enviado por el gobierno de Chile, asociado al Ministerio de Educación, red de salacunas y jardines infantiles. ¿Y qué es lo que es? Un procedimiento ante una solicitud de reconocimiento de identidad de género y para impulsar lo que es la transición de estos niños de 5 y 6 años a ser transgénero. Ahora, para aquellos que no lo sepan, esa transición tiene un serio de cuestionamientos, porque uno, implica muchas veces intervenciones hormonales. Aquí esta discusión no había entrado tanto, pero ya en países como Estados Unidos esto se estaba discutiendo bastante, porque no era raro que muchas veces padres, llevados por temas ideológicos, empezaban a inducir a niños pequeños de 4, 5, 6 años, que de estos temas en realidad no están pensando mucho, no es su prioridad, pero solo empiezan a inducir que sí, ¿no? Tú eres en realidad, naciste hombre, pero en realidad eres una mujer. No, tú naciste mujer, pero en realidad eres un hombre. Muchas veces a esa edad los niños son muy influenciables. Entonces lo que termina generando eso es que los empiezan a inyectar con una serie de hormonas, de procedimientos, y claro, los otros siguen lo que dicen sus padres y terminan destruyéndoles sus vidas, ¿no? Y eventualmente esto también puede implicar operaciones que mutilan a las personas al hacer esto. Y son niños. Uno podría decir, ya, si eres adulto, cosa tuya es lo que haces. Uno podría cuestionar esa decisión, pero tu decisión es lo que haces con tu vida si ya eres un adulto. Pero estos son niños. Es sabido que los menores de edad por algo no son completamente autónomos a nivel legal ni tienen responsabilidad penal completa, menos a esas edades que no tienen ninguna responsabilidad penal, porque no son autónomos, no pueden tomar ese tipo de decisiones. Por eso a medida que van creciendo y cuando llegan a la mayoría de edad, pueden tomar sus decisiones de manera autónoma, sean buenas o malas decisiones, pero sus decisiones. Pero a los 5 o 6 años, brutal, ¿qué están haciendo? Es una locura. Esto impulsado por el Estado chileno. A la vez que la ministra de la Mujer, la ministra Orellana, estableció que era un problema de salud pública el desconocimiento del clítoris. Porque claro, las largas listas de espera, los problemas de la gente que se muere por diferentes problemas de salud, el alza de los casos de diabetes, el cáncer, la falta de hospitales, hay tantos otros problemas, pero no, esos no son problemas principales. Claramente esos no son una crisis de seguridad pública, no es un problema relevante. Metámosle millones y millones, cientos de millones de pesos de trabajadores chilenos que están con una serie de otros problemas económicos, con precios altísimos que se dan por inflación, pero también por altísimos impuestos en general, como el IVA para distintos productos como los alimentos, los medicamentos en precio alto y una serie de problemas. Pero no, metamos dinero en los trabajadores no para arreglar sus problemas de salud, no para que se les bajen sus precios al eliminar impuestos sobre distintos productos, no para preocuparse de seguridad, no para preocuparse de temas de infraestructura, no, nada de eso. Tenemos que meter millones y millones, cientos de millones, porque
el desconocimiento del clítoris es un problema de salud pública. Hay unas prioridades un poco curiosas de este gobierno, por decirlo menos, porque buscar hacer transiciones sexuales a niños de 5 y 6 años, o enfoques como estos, y al mismo tiempo una serie de otras cosas, es a lo menos cuestionable. Yo diría que es más bien estúpido a nivel político impulsar esto. Porque incluso si le damos la razón a este sector con que el Estado tiene que encargarse de estas cosas, cosa que yo no creo que es una mala idea. En tema de educación, los padres, las familias deberían tener un rol predominante, las materias de educación deberían decidirse a nivel local, por las mismas instituciones o a nivel de las comunidades locales, no de manera centralizada, porque pasan burradas como esta, y al mismo tiempo en materia económica el Estado no debería encargarse de esa materia y las personas deberían tener el control por completo de su dinero, sin descuentos legales absurdos que se les está haciendo constantemente, como también impuestos que los empobrecen. Pero asumamos por un momento, más allá de todo eso, que tuvieran razón y que el Estado tiene que encargarse, que no debería ser así, pero asumamos un momento. Incluso así, gastar el dinero pensando que el Estado tiene que encargarse de las cosas en cosas como esta es una estupidez. No hay otra manera de decirlo, no tiene realmente ningún sentido, ¿no? Y esto porque, por ejemplo, proyectos como este era para hacer proyectos para ilustrar y difundir de manera didáctica la anatomía genital femenina y de dibujo, gastando millones y millones. Y después hacen estas políticas de transición. Además de ser inmoral para hacer todo esto con menores de edad, porque todo esto es con niños pequeños, viene también de la mano de que se está sexualizando a la niñez y son gastos que no tienen ningún sentido. Porque un trabajador común y corriente, un obrero, por ejemplo, y que le están diciendo que le sacan su dinero, donde a un trabajador con sueldo mínimo se le da entre el 30 y el 40% de su sueldo solo en impuestos, antes incluso que reciba el dinero, pasa eso y uno le diría que se está gastando su dinero en eso y lo va a encontrar que no tiene sentido. Es la realidad. Y ante todo eso, reapareció Irina Caramanos, tal como mencionamos al inicio, para defender todo esto y dice que hay homofobia política al criticar estas cosas, por cuestionar al ministro de Educación, al Ministerio de Educación con las políticas de su gobierno, y salió a dar un discurso diciendo que es de sentido común defender estas cosas. Chile, su realidad ya es diversa. Por ende, la educación, el sistema de educación, tiene que velar por la pluralidad. Eso quiere decir que la responsabilidad de poder apoyar una educación inclusiva es de toda la sociedad. Es decir, es una pregunta respecto de qué sociedad queremos vivir. Es una pregunta también respecto de por qué vamos a tolerar que una niña, un niño, un niñe viva discriminación y dejarlos solos. Acá una educación y un sistema de educación está también para velar por el interés superior de las niñas, adolescentes y jóvenes. Y también está para preparar a la sociedad. Está para preparar y para no tener que después lamentar y corregir. Entonces es un llamado realmente al sentido común que tienen las chilenas y los chilenos respecto de la protección de las niñas, niños y adolescentes. Ese sentido común que no solamente tiene que defenderse desde las comunidades LGBTIQA+, no solamente tiene que defenderlo el Ministerio de Educación, porque además ya está respaldado y reconocido a nivel internacional. Además se han hecho consultas a más de 300.000 personas de comunidades educativas respecto de esto. Esto es una política construida en colectivo, respaldada, seria y que además responde a los derechos humanos. Es decir, toda la sociedad, cada persona de esta sociedad está implicada en no caer en la irresponsabilidad de dejar solas, solos y soles a niños, adolescentes y jóvenes. Ahí lo ven. Bueno, ahí están los argumentos. No son argumentos muy de fondo y con una manera de hablar bastante particular, pero ahí están, ¿no? Y no son los únicos escándalos que han habido. También recientemente, asociado al gobierno, han habido problemas vinculados a lo que es nepotismo. Por ejemplo, se denunció con respecto a la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, que su pareja está contratado como asesor con sueldo millonario en el gobierno. Ahora, ¿por qué está ahí? Justo en la pareja. Prácticamente nepotismo, no sería el primer caso. Ha habido muchos casos de nepotismo en el interior del gobierno. La familia Atria tuvo muchos cargos. La familia de la diputada Claudia Mix, tanto de su pareja como sus distintos hijos, ahí están. También los hermanos. También pasa ahí con el ministro de Economía, que tiene también a su hermano en cargo. Eso por mencionar algunos casos. Están llenos de nepotismo. Entonces, ellos están a decir que justo era el más preparado. Pero mira esas coincidencias de la vida, que justo el más preparado siempre es la pareja, el hermano, el primo, el mejor amigo, siempre. No, son justos los más preparados.
más casos de nepotismo. Y uno viene a cuestionar todo esto, porque al final vemos este tipo de políticas educativas que son absurdas y tienen costos además millonarios, que son inmorales a nivel de fondo, casos de nepotismo, y para qué después empiezan a pedirnos que nos quiten más dinero a nuestro bolsillo, más impuestos, hablan de la reforma tributaria, que se necesita más dinero y te dicen que es por tu propio bien. ¿Es esto por nuestro propio bien? Contrataron a cerca de 100.000 funcionarios públicos para camuflar las cifras de desempleo y no se sabe qué están haciendo ellos ahí. ¿Es eso para nuestro propio bien? No, es para nuestro perjuicio y el beneficio de esa casta política, de ese Estado inmoral que constantemente le saca al trabajador su dinero del bolsillo, para justamente impulsar políticas de adoctrinamiento a nivel educativo que son negativas y que son consecuencia de este monopolio estatal con respecto a las materias de educación que hay desde hace prácticamente un ciclo. Por eso hay que romper que el Estado pueda definir los contenidos educativos y también casos de nepotismo como también contrataciones millonarias. Inaceptable, ¿no? Por eso no es el camino una reforma tributaria que, como quiere el gobierno, suba los impuestos, dé más poder al Estado, sino que al contrario, hay que quitar poder al Estado, hay que quebrar el monopolio estatal y al mismo tiempo hay que bajar y eliminar impuestos sistemáticamente como regulaciones. Ahora, ante todo esto, por supuesto, han habido críticas de manera transversal. Por ejemplo, más cercanos a sectores de derecha, Axel Kaiser dijo: homofobia política, al referirse a todo este caso de Irina Caramanos y el ministro de Educación, no es reducir a las personas a sus genitales ni adoctrinar niños sexualmente para que sean presas fáciles de depredadores pedófilos. Eso un poco que se burla un poco. Y al mismo tiempo también Pamela Giles, desde la izquierda más dura, también da discursos de crítica. Frente Amplio, jugándose la vida en lo que queda de gobierno. Caramanos, no los podemos dejar soles. Ahí lo vieron cuando dan el discurso, bien ridículo la manera de hablar. Orellana y el clítoris. Cata Pérez y el pololo. Sor Winter, sacristán de Antares de la Luz. La Torre, peinado a la marraqueta, le tiran la cadena a Bachelet. ¿Seguimes? Se burló un poco, ¿no? Y es por eso que también este gobierno siempre se mantiene en su nicho de seguidores fanáticos, por supuesto, que están un poco conectados de la realidad, por eso apoyan tanto estas locuras, pero de todas maneras se mantienen ahí, pero es una minoría, ¿no? Y por eso también hay sectores dentro de la misma izquierda, dentro del Partido Socialista, que hemos visto que ya ha habido críticas hace tiempo, como también desde el sector de Pamela Giles, que a pesar de ser muy crítica a veces con la izquierda, es de ese sector y no hay que olvidarlo, y también a veces a la izquierda del Frente Amplio y PC, también donde grupos tanto anarquistas como trotskistas, como incluso los de Eduardo Artés, que son comunistas más duros, también critican, se está viendo molestia, como también de sindicatos como el Colegio de Profesores, por este tipo de políticas. Es una desconexión total de la realidad y este tipo de políticas educativas llevan a la necesidad, por un lado, de quitar el monopolio estatal de la educación, que las familias tengan un rol más directo, fíjense qué le están enseñando a sus hijos en los colegios, en las instituciones, y también muestra la necesidad tanto de hacer acusaciones constitucionales para destituir a la ministra de la Mujer, cargo que además ni debería existir, al igual que tantos otros ministerios. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de tener la diferencia entre un ministerio de Hacienda y Economía? Debería ser una sola cosa. Pero más cargos, ¿no? Más cargos políticos. Destituir a la ministra Orellana, como también al ministro Ávila de Educación. Acusaciones constitucionales que sabemos que la mal llamada oposición no va a hacer, pero que deberían hacerse. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos escándalos vinculados al gobierno y sus prácticas muy cuestionables a nivel educativo, como también los casos de nepotismo nuevos que se filtran? ¿Son críticas acertadas las que le hacen o, como dice la ex primera dama, es todo simplemente homofobia? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quise agradecerle al suscriptor David M, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.